Antes de seguir en esta serie en la que estamos, pensaba yo que era bueno que recordar algunas cositas, ¿no? Es bueno recordar cuál es la condición del hombre. Recordar que todos los hombres hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Recordar que la paga del pecado es muerte. El Señor decretó muerte, y eso nos habla y nos hace ver en muy buena forma la naturaleza o parte de la naturaleza de Dios, que es un Dios justo, que es un Dios santo, que no hace lindero con el pecado, es perfecto, y los que se acercan a Él deben acercarse de la misma manera. Y también recordar un poco que en este estudio que nosotros estamos manejando, estamos viendo de una manera panorámica el mensaje que está en la Biblia, el mensaje de Dios, que es el mensaje de salvación. Lo estamos viendo de una manera panorámica. Hay cosas que no tenemos como que el momento para detenernos en muchas historias que son muy interesantes y tienen muchísima, como decimos, mucha carne, tiene mucha información útil, pero que queremos como que centrarnos en una línea en que nos va a ir conduciendo hacia el plan de salvación del Señor. Y en ese plan de salvación vemos mucho la naturaleza del hombre. Vuelvo y repito, la misma palabra en el Salmo dice que no hay bueno, no hay uno, no hay justo, ni aún uno. Todos nos descarriamos como ovejas, todos somos pecadores. No olvidemos esa condición. Esa es la condición del hombre. El hombre natural, esa es su condición. Entonces, en este estudio vamos a ir viendo cómo Dios provee de solución al problema del hombre. Ese grave problema, una tragedia, se puede decir, porque al ser apartados de la gloria de Dios, estamos apartados de su presencia, estamos apartados de la vida. Es como cuando arrancamos una rama de un árbol. Aparentemente la rama permanece verde, no se pone marrón en el instante, pero esa rama ya está muerta, aunque parezca que esté viva. La semana pasada el pastor estuvo compartiendo con nosotros la historia de Abraham. Abraham es llamado en la palabra el padre de la fe. Y estuvimos viendo cómo Dios elige a este hombre. Cuando veíamos en Génesis hay una promesa que le hace Dios al hombre y le dice que de su descendencia, Él va a tomar de su descendencia y va a traer un Salvador. Un Salvador que va a derrotar a Satanás y va a proveer de salvación al hombre. Es una promesa un poco difusa porque no da mayores detalles en ese momento. Entonces el Señor, a través de la historia, Él va dando como luces. Es como si estuviésemos nosotros en un cuarto oscuro. Imagínense con una sala de cine completamente oscura y de pronto empiezan a prenderse algunas luces. Bueno, esto es una pequeña lucecita, pero a partir de ese momento el Señor empieza a mostrar su plan a través de la historia. Entonces empieza a revelar poco a poco detalles de esa salvación. Entonces hoy vamos a ir un poco más allá en la historia y vamos a hablar un poquito más de Abraham, porque es muy importante lo que el Señor nos muestra, no solamente a través de este hombre, sino que lo que nos muestra a través de lo que sucede con él. Entonces, después de esta breve introducción, vemos que Dios le promete a Abraham que va a darle descendencia. Vamos a ir brevemente al capítulo 12 de Génesis para recordar la bendición de Abraham. El nombre de Abraham después es cambiado a Abraham, que es padre de muchedumbre de gentes. Y en el capítulo 12, los primeros versos dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré,
y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, a los que maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces, a partir de este momento ya Dios empieza a mostrar que esa descendencia ya cobra un linaje. Dios escoge a Abraham, un hombre escogido por Dios y con quien va a empezar a trabajar algo que nosotros llamamos fe. Y eso lo vamos a hablar un poquito más adelante. Y fíjense que entre las bendiciones, Él le dice que va a ser una nación grande. Y más adelante dice, te engrandeceré y serás de bendición, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Cuando el Señor hace esta promesa a Abraham, el hombre tenía 75 años y su esposa Sarai tenía 10 menos. Pero ella ya, aparte de que era estéril, no podía tener hijos, en su juventud no pudo tener hijos, y ya en esas alturas de la vida pues simplemente ya no estaba ovulando. Entonces era como que una promesa un tanto difícil para él, pero lo importante es que Abraham cree a Dios. Y esta clase de fe que nosotros vamos a ir viendo en Abraham es una clase de fe muy particular, porque no es la fe esa que tiene la gente comúnmente, que dice, bueno, yo creo en Dios, yo creo que Él existe, yo creo que la mayoría de los seres humanos creen que Dios existe, aún los ateos, ¿no? Aunque lo niegan, pero sí hay una fe que es simplemente una fe muy representativa, ¿no? No es una fe activa. La fe de Abraham fue una fe que le creyó a él. Él creyó en lo que Dios le dice. A pesar de su condición, él le cree a Dios. Y más adelante, en la palabra que estamos estudiando, dice que Dios consideró esa fe, la consideró tan buena porque creyó en él, que esa fe le fue contada a él como justicia. O sea, Dios lo vio como justo. Y recordemos que la palabra justicia está asociada exclusivamente a Dios, porque solamente Él es perfecto y solamente Él puede ser justo. Entonces, como cuando nosotros tenemos la cuenta del banco en cero y viene alguien y nos deposita una cantidad de dinero, o sea, tenemos un ingreso, algo que nosotros no teníamos y que no podemos producir por nosotros mismos, sino que nos es ingresado. Dios es hecho justo, Abraham es hecho justo porque Dios ve su fe. Entonces empezamos a ver esta fe, una fe muy diferente, que es la fe que le cree a Dios. Ahora, esa fe que empieza a ser un tanto incipiente en Abraham, va a tener más adelante una prueba. Entonces vamos a ir un poquito más adelante. Vamos a ir en el 15. Vamos a ir un poco más adelante para no detenernos tanto en algunos puntos, y vamos a ir al capítulo 22. En el capítulo 22, después que Sara concibe y da a luz en su vejez, han pasado 25 años de la vida de Abraham. Ese hijo prometido, esa descendencia, por fin llega. Y llega en la persona de Isaac. Dios cumple su promesa. Entonces aquí vemos una de las características también de Dios, que es un Dios en el que nosotros podemos confiar. Aún a pesar de las circunstancias, sean como sean las circunstancias, como puede ver el hombre, de circunstancias adversas, circunstancias contrarias, contra naturaleza, vemos como Dios cumple su palabra. Amén. Y en el 22 vamos a leer ese texto del 1 al 8 y dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo
2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y se fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó de su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. No sé si ustedes logran imaginarse los que tienen padres, lo que son padres y tienen hijos, que Dios pida algo como eso. Cómo sacrificar a un hijo propio, sobre todo en estas condiciones en las que ya el hombre era bastante ya avanzado en edad, y Dios le había prometido que sería padre de naciones y que en él serían benditas, en su descendencia serían benditas todas las naciones de la tierra. Entonces pareciera que se oscurece esa promesa de ser esa gran nación, de ser padre de naciones, cuando le dice: mira, ofréceme a tu hijo, ¿no? El camino desde donde él estaba hasta esa tierra de Moriah, aquí hay una serie de montes donde actualmente está Jerusalén, es un camino de 3 días. Y podemos imaginar qué pasó en esos 3 días, ¿no? Podemos de repente especular un poquito la presión que pudo haber tenido él en ese momento. ¿Qué pensó? ¿Qué no pensó? La Biblia no nos revela qué pensó. Podemos nosotros quizás decir: bueno, estuvo pensando tantas cosas, como, bueno, a lo mejor Dios lo mato y va a resucitar, porque Dios es poderoso, Dios me hizo esa promesa. Hasta ahora la fe de Abraham no ha caído, porque él obedece a Dios. Y aquí vemos otra característica de esa fe que a Dios le agrada, que es la fe no solamente que le cree a él, sino la fe que obedece. Es la fe que lleva consigo la obediencia. Entonces él va y toma a su hijo y toma todo, y vemos cómo se refleja la fe de Abraham cuando él le dice a sus siervos, cuando ellos llegan al pie del monte Moriah, y llega ahí al pie del monte, le dice: nosotros vamos allá y volveremos. O sea, ahí vemos en ese verbo que él va a volver con su hijo. No es que va a volver con su hijo cargado muerto, sino que va a volver con él vivo. Porque el hijo le pregunta: bueno, papá, aquí me parece que hay algo raro. Él estaba acostumbrado a los sacrificios, o sea, eso era ya algo que ellos habían aprendido. Y vemos cómo el sacrificio y sangre era una parte esencial en estos hombres que le creen a Dios y saben que la paga del pecado es muerte, y que solamente a través de un sustituto ellos pueden ser salvados. Dios no ve su pecado, sino que ve la sangre que brota de ese sacrificio. Entonces ahí cuando vemos esto, sabemos que Isaac ya estaba acostumbrado a la edad que tendría, que sé yo, 15 años, 16, 17 años tendría ese muchacho. Entonces cuando ellos llegan allí, él dice: bueno, aquí está faltando algo. Entonces mira por todos lados, ¿no? El sacrificio era él. Y cuando llegan al lugar, sigo leyendo el 9, edificó Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo y lo puso sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no rehusaste a tu hijo único. Entonces alzó Abraham los ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Fíjense, este hecho
es muy significativo. Podemos ver varias imágenes aquí y voy a empezar con una. La primera es el sacrificio de Isaac era necesario en el sentido de que todos somos dignos de muerte. Siendo nosotros pecadores y haber sido excluidos de la gloria de Dios, todos merecemos la muerte. Esa es la condición del hombre natural. Entonces en ese momento se estaba dando lo que Isaac merecía, tanto Isaac como Abraham. Abraham también merecía estar sobre ese altar y ser derramada su sangre, porque eso es lo que merece el pecado, y todos los hombres somos pecadores. Entonces en esta imagen vemos cómo está la imagen de Isaac, que es el sacrificio, pero inmediatamente Dios provee de un sustituto. Entonces vemos ese carnero, el carnero es el sustituto, entonces el carnero muere en lugar del hijo. La otra imagen que nosotros vemos al padre sacrificando a su hijo. Una imagen que tiene que quedar en nosotros bien fuerte, porque es el padre que está entregando a su hijo. ¿Les suena conocido? Sí, claro. Ok. Eso que quede ahí bien claro, porque lo vamos a ir viendo. ¿Qué más podemos ver allí? Que el Señor quedó satisfecho. Quedó contento. Yo veo la emoción de Dios cuando dice: wow, Abraham, así es, me creíste. Me creíste, obedeciste a mi palabra. Creíste en mí. Esa es la clase de fe que cree en ese sacrificio expiatorio, que más bien vamos a ver mucho más adelante en otras dimensiones, pero aquí, a estas alturas, con muy pocas luces que Dios nos está mostrando el sustituto que es el verdadero Salvador, y es Dios quien salva. Amén. Otra de las imágenes que vemos aquí es Dios que salva. Nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. Y déjeme decirle que en la historia de las culturas se dan muchos sacrificios. Hay culturas que tienen sacrificios, pero nunca a la manera como Dios, y nunca a la manera como Dios enseñó, sino que cada quien hace como cree. Pero aquí Abraham hizo como Dios quería, y se manifiesta también que la salvación es un acto sobrenatural. Amén. Es algo sobrenatural. No es algo que es fácil, no, es algo que solamente Dios puede hacer. Y fíjense que Abraham llama a ese monte, lo llama el monte, en el monte de Jehová será provisto. En esa frase podemos leerlo también, que en las circunstancias de Dios solamente Él provee. Amén. Y ese Jehová, esa palabra es Jehová Jireh. Una palabra muy mal utilizada por la gente, porque hasta los negocios le pone restaurante Jehová Jireh, como si eso tuviese alguna relación. Porque Jehová Jireh no es el Jehová que me provee de carro o de apartamento o de esposa, es el que me provee de salvación. Amén. Amén. La primera necesidad que nosotros tenemos es de salvación. Porque mírense a sí mismo. Hermano, usted está muriendo. Pasan los años y este cuerpo que tanto nosotros buscamos de proteger, de embellecer, de mantener, de fortalecer, está muriendo. Hay una parte de nosotros que tiene eternidad. Así es. Y Dios ha provisto salvación para esa parte. Amén. Amén. Ok. Entonces seguimos. Entonces, bueno, Isaac tuvo una enseñanza maravillosa con respecto a esto, porque vio también en él mismo que Dios es el proveedor de salvación. Y pasamos entonces esa promesa que Dios le dio a Abraham, pasa ahora a Isaac. Eso lo podemos ver un poco más adelante. Vamos a ir avanzando. En el Génesis 24. Ok.
Entonces esta bendición, esta promesa de ser que en este linaje serían benditas las naciones de la tierra, esa promesa pasa ahora a Isaac, y después de Isaac, ahora Isaac tiene dos hijos. Recordemos los nombres de los dos hijos. Uno era Esaú y Jacob. Y pareciera que Esaú era como ese tipo de Caín, ¿no? Parecido un poco, que hacía las cosas a su manera y no le importaba lo que sus padres dijeran. Esa es una historia que después ustedes pueden ir leyendo. El Génesis es un libro maravilloso, pero no nos vamos a detener en esa historia. Y vemos entonces ahora que también esa promesa pasa no a Esaú, sino que Dios escoge a Jacob. Y es a Jacob a quien Dios entonces elige dentro de estos dos hijos para que siga esa línea de promesa. O sea, Dios escogió este linaje y empieza a pasar la bendición del padre al hijo y del hijo a su hijo. Ok, vamos a Génesis 28 para tocar un tanto la promesa a Jacob, y seguimos andando un poco porque vamos a ir, como le decía al principio, de una manera panorámica para ir solamente señalando, subrayando lo que es importante, lo más importante. En Génesis 28, del 13 en adelante, dice, bueno, recordemos antes un pequeño preámbulo. La situación entre Esaú y Jacob fue muy tensa porque Jacob, los dos eran morochos, pero quien salió primero fue Esaú y le tocaba la primogenitura. Y en esa cultura era muy importante la bendición del padre sobre el primogénito. Pero en un buen día, Jacob prepara un buen guisado, y cuando llega Esaú del campo, dice: yo quiero de eso que estás preparando. Bueno, vamos a hacer una cosa, tú me das tu primogenitura y yo te doy de este guisado que hice. Y así, entonces él compra la primogenitura de su hermano. Y entonces la bendición cae sobre Jacob de una manera fraudulenta, porque él Isaac, que estaba ya viejo, ya casi ni veía, era el que el padre daba la bendición, que importante era la bendición del padre. Entonces la bendición, por este engaño que hace Jacob, ayudado por la madre, entonces la bendición cae sobre Jacob. Pero entonces, ¿qué hace Esaú? Bueno, promete que lo va a matar porque le robó su primogenitura. Entonces Jacob tiene que salir corriendo y tiene que salir huyendo, pero en esa huida vemos que aún así el elegido era él. Entonces vamos en el verso 13 del 28, dice: he aquí, voy a leer desde el 10, dice: salió pues Jacob de Beerseba y se fue a Harán, y llegó a cierto lugar y durmió allí, porque el sol se había puesto, y tomó las piedras de aquel paraje y puso su cabecera, y se acostó en aquel lugar, y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba a lo alto de ella, la cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham, de tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Entonces vemos aquí que Dios traslada no solamente la promesa, sino la bendición a Jacob. Y Jacob en ese viaje llega a la tierra de su madre, la tierra de Harán, y allí hay toda una serie de eventos donde él pasa por mucho trabajo, y después él regresa a tierra de Canaán. Pero cuando regresa, él ya tiene 12 hijos. Entonces, de la descendencia de la promesa que pasa de Abraham a Isaac y ahora a Jacob, entonces pasa ahora a estas tribus de Israel. Pero hay un detalle bien importante, que en esos 12 hijos queremos saber por dónde va
va a venir esa descendencia. Recordemos que la promesa dada a Adán y Eva era que iba a venir un Salvador. Entonces, aquí se nos pierde un poquito la cosa. ¿Por dónde viene el Salvador? Eso claro. Vamos a ir a Génesis 49. Esto es simplemente un pequeño inciso porque vamos a seguir un poco con la historia también de José y cómo esta familia ya deja de ser una familia y se transforma en una gran nación, así como Dios había prometido. Entonces, fíjense, para ir siguiéndole los pasos a ese descendiente a través del cual serán benditas las naciones de la tierra. Estamos estudiando la historia de la salvación. Entonces no perdamos de vista que Dios escoge a un hombre, Abraham, y lo bendice, y lo escoge, y lo llama, y lo lleva de la mano, y no solamente él, sino a su hijo Isaac, también a su hijo Jacob, y ahora vemos por dónde va a venir la cosa. Entonces dice en el 49:8, voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, que está mucho más claro que en la Reina Valera que normalmente uso. Dice: Judá, tus hermanos te alabarán, agarrarás a tus enemigos por el cuello, todos tus parientes se inclinarán a ti. Judá, mi hijo, es un león joven que ha terminado de comerse a su presa y agazapa como león y se tiende como una leona. ¿Quién se atreverá a despertarlo? El cetro no se apartará de Judá, ni la vara de mando de sus descendientes, hasta que venga aquel a quien le pertenece, aquel a quien todas las naciones honrarán. Él ata su potro a una vid y cría la cría de su burro a una vid escogida. Lava sus ropas en vino, sus vestidos con el jugo de uvas. Sus ojos son más oscuros que el vino y sus dientes más blancos que la leche. Hay varias ilusiones bien interesantes. Ese que lava sus ropas con el vino. Eso también aparece en Apocalipsis, el que lava sus ropas con sangre. Pero bueno, vamos a dejar eso ahí porque eso es como una nueva lucecita que Dios empieza a prender y vamos a ver que por ahí es donde va a venir ese Salvador. Pero siguiendo con la historia, tenemos a José. José es uno de los hijos que Jacob tiene y que tiene en su vejez. ¿Y qué tiene que ver José en todo este plan? Bueno, José es uno de los hijos que tiene Jacob en su vejez y es uno de los consentidos de Jacob. Sus hermanos, que eran mayores, le tenían envidia. Y José había tenido sueños de que tanto su padre como su madre y sus hermanos se iban a inclinar a él. El sol y la luna y las estrellas se iban a inclinar delante de él. Y los hermanos empiezan a agarrarle como que envidia, ¿no? Y rabia. Bueno, ¿qué se cree este muchachito que viene aquí a decirnos que nosotros, ¿quién es él? ¿Qué se cree? Y tanta era la envidia y el odio que le tenían que lo vendieron. Agarraron a este muchacho, lo vendieron como esclavo y llega a Egipto. En Egipto es comprado por Potifar, el oficial de Faraón, y estaba allí. Dice siempre la escritura, llama la atención esa historia de José, que siempre Dios estaba con él. O sea que había un plan de Dios con José allí. Y después de estar con Potifar, por culpa de la mujer de Potifar que lo trata de seducir, va preso. Y aún estando preso, dice la escritura que Dios también estaba con él. Entonces pasa el tiempo y por interpretación de sueños, él logra interpretar los sueños de Faraón, que Dios le revela de una gran hambre que iba a venir sobre el mundo. Y al final de cuentas es José quien termina a ser el gobernador de Egipto. Y pasan unos primeros 7 años de gran abundancia para después venir unos 7 años de mucha hambre.
En esos 2 primeros años de hambre, Jacob, estando en tierra de Canaán, manda a sus hijos a comprar trigo y alimento. Entonces, en esta historia se desarrolla un ir y venir, y finalmente José se muestra a sus hermanos y se da a conocer y manda a traer a su papá Jacob a tierra de Egipto. Ellos llegan a tierra de Egipto, en total 70 personas. Esa era la familia completa, las 12 tribus de Israel, y allí comienzan a reproducirse grandemente. Se dice que cuando el pueblo llegó más o menos a un estimado de 3 millones de personas, estaban todos alojados allí en el norte de Egipto. Si ustedes recuerdan el mapa de Egipto, en la parte de arriba donde está el delta del Nilo, en la parte hacia la izquierda, ese es el Gosén, es la tierra más fértil que tiene Egipto. Y estando allí, ellos pasan el tiempo y este faraón, este rey que había conocido a José, muere también José, muere toda esa descendencia, todos esos hijos de Jacob mueren, y pasan muchos años, ellos crecen en número, y llega al poder de Egipto un faraón, una dinastía nueva. Eso incluso está registrado en la historia universal. Es una dinastía que venía del sur, que peleó contra esta dinastía de este faraón que conoció a José, pero este nuevo rey que se pone, pues no conocía nada de lo que había pasado. Entonces ven cómo este pueblo de Israel empieza a crecer en número. Las mujeres israelitas eran sanas, eran fuertes, y empiezan a reproducirse, y los egipcios empiezan a tener mucho temor sobre este pueblo. Piensan que en cualquier momento cualquier nación va a venir y los va a atacar, y ellos se van a unir a esa nación para derrotarlos. Y los hacen esclavos. No solamente los hacen esclavos, sino que empieza a haber un maltrato, un trato muy cruel sobre los israelitas. Recordemos entonces, ahora hay un nuevo personaje que aparece entre esas personas que Faraón había dicho que todos los varones que nacieran tenían que ser arrojados al Nilo. Y habían 2 parteras que no obedecieron esta ley, y nace un bebé que digamos, los padres lo vieron tan bello, tan hermoso, que no lo quisieron matar. De hecho, no los mataban. Entonces la madre prepara esa arquita, una cesta, la prepara para que no se hunda, la llena como con brea, y la pone en el río. En el río está la hija de Faraón, y ve a este bebé y lo toma para sí. Sabe que es de las hijas de las hebreas, y lo toma para sí y lo cría en el palacio. Ahí pasa entonces, este bebé ahora es llamado Moisés. Moisés, que significa salvado de las aguas. Y pasa sus primeros 40 años en el palacio, criado como un príncipe egipcio. Pero sabemos que su madre biológica, participó en su crianza, y él conoció quién era su pueblo, de dónde pertenecía. Y en cierto momento él dice, bueno, voy a ver qué está pasando con este pueblo hebreo. Y al ver este pueblo hebreo, ve que uno de los egipcios maltrata a uno de los israelitas y intercede, y bueno, ¿qué está pasando aquí? Lo agarra y lo mata. Y ve para todas partes y lo esconde, lo mete, abre un hueco, lo esconde en la arena, y como que si nada hubiese pasado. Pero ese hecho no pasó desapercibido, sino que fue notorio. Y cuando en otro momento quiso corregir a 2 israelitas que estaban discutiendo entre sí, le dice, bueno, pero ¿quién eres tú? ¿Qué te crees tú? ¿Que tú vienes como un salvador? ¿Quién eres tú? ¿Acaso no vas a matar como mataste al egipcio? Entonces es descubierto. ¿Qué tiene que hacer? Y Faraón se entera y quiere matar a Moisés por ese hecho. Y huye a tierra de Madián, al desierto. Y ahí pasa otros 40 años. Ok, vamos entonces a ir a ese texto. Para ir terminando justo, vamos a ir aterrizando allí, y vamos a Éxodo.
leer el capítulo 3 de Éxodo. Dice: apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Y viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo Dios, y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de manos de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, la tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces, aquí vemos cómo en este panorama que hemos hecho hasta este punto, vemos cómo Dios va cumpliendo sus promesas. La promesa que le había hecho a Abraham de hacerlo una gran nación, aquí vemos ya de hecho una nación bastante grande. No se limita a esos 3 millones de personas, porque esa nación que Dios visualiza nos incluye a nosotros. Amén. Los que tenemos también la fe de Abraham, los que creemos en lo que Él dice, los que le creemos a Él y lo que creemos en la manera que Él tiene para salvación. Entonces vemos cómo Él va cumpliendo contra todo obstáculo, va cumpliendo sus promesas, y llega hasta este punto. El pueblo de Israel se hace grande, pero bajo unas circunstancias bien particulares en las que todo esto que nosotros estamos viendo tiene un significado. Vamos a irlo viendo el próximo domingo con más detalle, pero vemos entonces aquí que este pueblo, siendo oprimido, ya Dios comienza a esa a otra fase en la que ese pueblo ya debe salir a la tierra que Él había prometido primeramente a Abraham. Entonces vamos a ver un poco cómo fue esto que sucedió aquí en Israel, en Egipto, con el pueblo de Israel. Eso lo vamos a ver con más detalle en la siguiente clase, el próximo domingo. Pero por ahora hay algo que es bien importante que nosotros tenemos que sacar de aquí, y es cómo está esa fe nuestra, cómo valoramos nosotros nuestra fe. La fe de Abraham le fue contada por justicia. O sea, él fue justificado porque le creyó a Dios. ¿Cómo está nuestra fe? ¿En qué estamos creyendo? Muchas veces la gente viene a las iglesias, no digo a esta iglesia, sino a las iglesias, con erradas motivaciones. Nosotros podemos tener muchas necesidades de todo tipo. Podemos tener necesidades de salud, de dinero, necesidades psicológicas, qué sé yo, cualquier necesidad que usted pueda tener. Pero no es, y mucha gente piensa en venir a la iglesia con la motivación de solucionar su problema. No es ese el evangelio. El evangelio que nos muestra el Señor es sobre la necesidad más grande que nosotros tenemos. Todas las demás necesidades, nosotros podemos ser bendecidos como Abraham. Pero lo primero es creerle a Dios, es creer la manera como Dios nos salva, no como nosotros. Nosotros no tenemos ninguna capacidad, ninguna. Porque no, dice más adelante Pablo, y lo explica muy bien, no es por obra. Nadie puede hacer absolutamente nada por su salvación, nada, absolutamente. El que crea eso está equivocado, está terriblemente equivocado, y tiene un serio problema de entender el plan de Dios.
El plan de Dios debe ser entendido como Él lo ha mostrado. Amén. Y hasta ahora estamos viendo cada vez más luces de cómo viene ese plan de salvación. Entonces, una de las cosas que vemos es, ciertamente, el punto central de este es la fe que le cree a Dios, que Él es poderoso para cumplir sus promesas. Hasta ahora ninguna de las palabras de Dios se cae al piso. Amén. Él está comprometido con cumplir lo que Él promete. Amén. Hay mucha gente que se pierde en pedirle a Dios cosas que Él no ha prometido. Así es. Entonces, aquí debemos centrarnos en creerle a Él, en creer lo que Él ha dicho, en lo que Él ha dicho y lo que Él ha provisto. Amén. Entonces, cuando veamos esto con claridad, tendremos también las bendiciones de Abraham, porque la bendición de Abraham es una bendición integral. O sea, Dios no solamente nos da salvación, sino que nos da de todo, hermano. Amén. De todo. Pero no es ese el objetivo. El objetivo es que nosotros podamos pasar a la vida eterna. Amén. Ese es el objetivo final. Porque este cuerpo se está muriendo, hermano. Yo no sé el suyo, pero el mío se está muriendo. En vida. En vida. Pero yo sé, hermano, que yo sé para dónde voy si me muero. Amén. Porque le he creído a Él, hermano. Y he creído ese modelo que viene desde la antigüedad y que se ha manifestado. Entonces, vamos a dejarlo hasta aquí hoy. Y el próximo domingo vamos a seguir a partir de este texto. Amén. Vamos a orar, hermano. Vamos a inclinar nuestros rostros y orar al Señor y decirle que nos ayude a entender, a seguir entendiendo. Así es. Padre, en el nombre de Jesús, Amado Dios. te damos gracias, Señor, por todo lo que has hecho, Señor, por nosotros. Tú eres bueno, ciertamente bueno eres y misericordioso. Santo, 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 Dios eterno, Dios altísimo, que miraste desde el cielo hacia la tierra y viste que no teníamos opción. No había opción para nosotros y tú diseñaste un plan. Amén. Un plan que es a tu manera, Señor, y que no merecemos ninguno de nosotros, pero que, Señor, creemos en ese plan. Amén. En el plan tuyo, Señor, en la manera tuya de salvarnos. Te damos gracias, Padre, y te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos, que podamos, Señor, seguir abriendo nuestro corazón, nuestra mente a tu palabra. Que podamos fortalecer nuestra fe, así como la fe de Abraham fue perfeccionada, fue llevada hasta el extremo, que nosotros podamos también estar firmes delante de ti, Señor, por una fe que te cree a ti. Amén. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga, hermano.